condiciones para el dibujo. Hay infinitas líneas de fuerza, hay infinitas equipotenciales. Cuando se hace el dibujo, debo tomar algún criterio para saber qué manejo y hasta dónde. Mientras más apretado, más pequeñito sea el cuadrilátero, más exactitud, pero voy a manejar más trabajo. Voy a usar en el dibujo los siguientes dos. Entre las equipotenciales, que se sostenga la misma diferencia potencial, y entre las líneas de fuerza consecutivas, el mismo flujo. Me explico. Se trae la equipotencial 1 y la 2. Entre las dos hay una diferencia potencial. Entre cualquier punto de una de ellas y cualquier punto de la otra, la diferencia potencial es la misma. Pues bien, cuando traje la siguiente, que tenga la misma diferencia potencial que la anterior y la que sigue y todas. Que en todas las consecutivas esa diferencia de potencial sea la misma. Con las líneas de fuerza, trajo las dos primeras, la 1 y la 2. Hay una cantidad que entre las dos es la misma, el flujo. Ya demostré que era el mismo. Entre la que sigue, la línea que sigue la 3, que se trace con el criterio de que el flujo es el mismo en todas las consecutivas. Entre dos líneas de fuerza consecutivas el flujo es el mismo, entre dos equipotenciales también. Trazado así el mapa, veamos qué propiedades ese mapa tiene. Si cambio las condiciones de dibujo, van a cambiar las propiedades de los cuadriláteros. Cada cuadrilátero tiene estas propiedades. Voy a puntualizar. Esta ya la probé. Cada cuadrilátero tiene 4 ángulos rectos. Y estas dos las voy a demostrar. Miremos una celda de flujo, esta, la que definí hace un momento. Voy a calcular el flujo que cruza esa área achurada. El flujo es delta, el delta común a todas las consecutivas. La integral del vector R en el área respectiva, la achurada. Debo integrar en esa área. Si L2 es muy chiquita, L2 es pequeñito, esto es aproximadamente igual a R por área. El área achurada es H por L2. Esto no es verdad, esto no es igual. Sería igual si L2 tendiese a 0, fuera un infinitesimal. Así es una aproximación. Tanto mejor, mientras más pequeño sea L2. Puedo calcular también la diferencia de potencial entre estas dos equipotenciales, entre esta equipotencial y esta. Para el efecto, esa diferencia de potencial que la llamé delta phi es la integral del vector R a través de una curva que es la línea de fuerza. Integro desde este punto a este, hago esa integral. Y el resultado es la diferencia de potencial entre los extremos. También es aproximadamente igual a R por L1. La integral la reemplazo por multiplicar el vector R a lo largo de la línea por L1. Una aproximación. Tanto mejor mientras más pequeño sea L1. Estoy hablando del mismo R. Divido estas dos cantidades. Delta del potencial lo divido por el delta del flujo. Divido las dos. Al dividir, la R se cancela. Me queda L1 sobre H
N2, al hacer la fracción. Esta H la paso al lado izquierdo. Y tengo ese resultado. Aunque utilicé para la deducción una celda, una específica celda ahí, en cualquier otra, el resultado sería el mismo. El lado izquierdo de la igualdad representa tres cantidades que todas las celdas comparten. Por las condiciones de dibujo, el delta de potencial y el delta de flujo es el mismo. En otra celda, esas tres cantidades de la izquierda serían iguales. ¿Qué he demostrado? Que todas las celdas tienen dos lados contiguos que tienen relación de proporcionalidad. Por ejemplo, si divido la longitud de este lado por este, da un cierto número, que es el mismo que si divido este por este por este. En cada cuadrilátero de esos, tomo dos lados contiguos y los divido. El número que da esa fracción en todas partes del mapa es el mismo, es uniforme. ¿Cuánto da? Por conveniencia. Eso es un número. ¿Cuál elijo? El que sea más fácil de manejar. Por ejemplo, 1. Que esa fracción de 1, más fácil de manejar porque con un compás yo puedo chequear fácilmente, hago centro aquí y chequeo que esa distancia es igual. Si fuera el doble o el triple, un poquito más complicado el chequeo. Por conveniencia, pues, tomo que esa fracción sea 1. Es decir, estoy afirmando que cada cuadrito tiene 4 ángulos rectos y que en cada cuadrito hay dos lados contiguos que entre sí son iguales. No vayan a confundir lo que digo. Este lado igual a este. Este lado igual a este. No estoy diciendo que el lado de este cuadrito es igual al de este. No, en cada cuadrito hay dos lados iguales. Con estas propiedades, particularmente las dos primeras, puedo resolver problemas electrostáticos, magnetostáticos, de diferentes características, para deducir del mapa. Con base en eso puedo dibujar el mapa. Y del mapa obtengo valores del potencial, de la intensidad del campo y magnitudes como la capacitancia, la permeancia, la conductancia, entre otras. Con este par de propiedades, y al final de la clase les digo cómo, por un procedimiento de tanteo gráfico se hace el mapa. Y hecho el mapa, lo interpreto. Por ejemplo, soluciones que con el mapa se obtienen. Este dibujo, un par de rayas paralelas. Digamos que es un capacitor de placas paralelas. Tengo las armaduras sometidas a un voltaje V sub 0 y se pide la capacitancia. ¿Cuál será la capacitancia de eso? Se conocen las áreas de las placas, se conocen la distancia y se pide la capacitancia. Recordarán de la física esta fórmula. Epsilon del dieléctrico entre las placas. El área de las placas, la distancia entre ellas. ¿Se acuerdan? Pero esa fórmula tiene un problema. Eso es cierto, si las placas son infinitas. Y aproximadamente cierto si las placas son muy largas comparadas con la distancia. De la distancia entre las placas chiquiticas y eran muy grandes para poder ignorar o despreciar los efectos de borde. Pero en este dibujo es claro que este lado no es muy grande comparado con el otro. Entonces la capacitancia no es esa fórmula. Habrá que ponerle aquí algún factor de corrección que hay que calcular. ¿Cómo se calcula? Trazamos un mapa. Estas que trazo son líneas de fuerza. Cerca del centro, paralelas, perpendiculares a las placas, paralelas entre sí, segmentos de línea recta.
Pero a medida que me acerco al borde, pues empieza el efecto del borde. Esas líneas de fuera se curvan, como que se salen del capacitor. Esas son las líneas de fuerza. Equipotenciales. Se tratan las equipotenciales. Buscando que los cuadritos que aparecen efectivamente tengan dos lados iguales y cuatro ángulos rectos. Por un procedimiento que enseguida les detallo, contando los cuadritos en dirección de líneas de fuerza y de equipotenciales, contándolos, se puede averiguar la capacitancia y esta acá que mencioné como factor de corrección. Capacitor de placas paralelas, averiguar la capacitancia. En un circuito magnético es común la siguiente situación: un entrehierro. Un entrehierro es un agujero, una rendija en el camino de hierro. Estudiaremos eso con más detalle en circuitos magnéticos, cuya apariencia es la misma del capacitor. Por aquí, por el hierro, llegan las líneas de fuerza del campo magnético, digamos, de la intensidad H. Y al encontrarse con el aire, que no es un buen conductor magnético, pues aparecerá un efecto de borde. El campo se sale cerca del borde. Si queremos averiguar la permeancia de ese agujero, permeancia, concepto que les defino luego, tengo que hacer un mapa. Y el mapa es idéntico a este. Problema electrostático, problema magnetostático, tienen exactamente el mismo mapa. Contando cuadritos puedo averiguar permeancia. Por favor, ¿alguien tiene ahí el libro azul de mis proporciones? Alcáncenlo, por favor. Un ejemplo en el libro es el siguiente. Ese dibujo, yo lo hice tratando de contestar la capacitancia de este capacitor. Si ustedes miran el dibujo, pues muy cerca del centro, los cuadritos son muy chiquitos y las líneas verticales pues son rectas, pero empiezan a curvarse al llegar a los bordes. Yo aquí no hice el trabajo sino en la cuarta parte. Hay simetría en los otros cuadrantes. Pues un poquito más sencillo el dibujo. No quedó muy bien hecho, porque no es verdad que todos los cuadritos tengan realmente cuatro ángulos rectos, o que todos los cuadritos tengan dos lados iguales. No me quedó muy bonito, pero da una idea. En el libro del Tratado de Electromagnetismo de Maxwell, ese dibujo sí está muy bien hecho. El editor del libro de la colección de la Dover utilizaban para adornar la primera página, la pasta del libro, la cara de Maxwell y ese dibujo. Y el libro de Maxwell, tanto en el primero como en el segundo tomo, trae al final 2 docenas de páginas llenas con planchas de mapas de campo para diferentes geometrías. Pues bien, contando esos cuadritos se averigua la capacitancia o la permeancia, según sea el problema. Pero tiene una ventaja. Ustedes están pensando hacer un mapa, contar cuadritos, qué cosa tan larga. Y sí, es largo. Es que se pueden desarrollar fórmulas empíricas, fórmulas de dedo, basadas en el conteo de cuadritos, y lo que uno hace es usar la fórmula. También problemas de este estilo. Por ejemplo, en un circuito impreso, la lámina de baquelita puede tener, digamos, 1 milímetro de grueso. Esto es 1 milímetro. Y puede haber una pequeña cinta de cobre cuya altura
Perpendicular al tablero va la cintica de cobre. Perpendicular, esta altura puede ser una décima o una vigésima parte de 1 milímetro, ¿no? Pues una pequeña capita de cobre. Aquí abajo otra. Y ese par de cintas de cobre separadas por el dieléctrico, la baquelita, forman una línea de transmisión impresa. Los circuitos impresos cada vez son más chiquitos, en un chip. Tiene unas cosas sumamente pequeñas y ahí puede tener líneas de transmisión. Interesa averiguar, por ejemplo, la impedancia característica. De geometrías parecidas a esa, da alrededor de 50 ohmios. ¿Cómo lo saben? Pues hay que dar el mapa. Y contar cuadritos. Dibujos como el que estoy haciendo, pues muy mal, a mano alzada, pueden ustedes encontrarlo en el libro de Krauss, última edición. El libro de teoría electromagnética de Krauss, última edición, es más bien un libro de ingeniería electromagnética. Bueno, no simplemente la teoría, sino su aplicación, en donde hay dibujos de líneas de transmisión calculados por medio de este método del mapa, de los mapas. La primera edición de Krauss, alrededor de los años 50 fue hecha, tiene un capítulo completísimo de cómo hacer el mapa, con todos los detalles para el dibujante. En la última edición ya eso está más bien dejado de lado, porque aunque el mapa era una gran forma de resolver el problema en el pasado, ahora con las máquinas de cálculo numérico ya no son tan necesarias. Pero sigue siendo cierto que la gráfica, esa idea del campo, es muy ilustrativa. El libro de Krauss hace los ejemplos. Yo voy a tratar de recordar para la clase de la semana entrante o de mañana, traerles el libro de Krauss y mostrarles ahí las imágenes. Entonces, problemas que de otra manera serían de complicada solución, contando cuadritos, se pueden deducir reglas empíricas. Reglas que, por ejemplo, los ingenieros químicos o mecánicos llaman reglas de dedo. Reglas de dedo gordo. ¿Han oído hablar de eso? Una regla empírica, a ojímetro. Pero porque la persona tiene como cierta habilidad y cierta experiencia. Por ejemplo, a un ingeniero civil que haya hecho muchos diseños, le muestran esa columna. Y le preguntan, ¿cuántas varillas de hierro tiene la columna? ¿Cuántas hay que ponerle? Entonces el tipo dice, 10. Sin hacer ningún cálculo. No, es que tiene mucha experiencia. Y con base en la experiencia saca la respuesta. Ese gesto, ¿se han visto ese gesto? Es lo que llaman la regla de dedo. Con estos mapas se pueden sacar unas fórmulas empíricas basadas en el mapa. Las vamos a usar, por ejemplo, en el caso de circuitos magnéticos.